Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El coworking es una tendencia en auge en el mundo laboral. Consiste en compartir un espacio de trabajo con profesionales de diferentes áreas, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas. Este modelo ofrece flexibilidad, networking y un ambiente inspirador para emprendedores y freelancers. El coworking ha demostrado ser una alternativa exitosa para aquellos que buscan escapar de las limitaciones de la oficina tradicional y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Y de coworking hablaremos hoy con Jordi Silvente. Ell és el CEO fundador de Alpha Espai y presidente de Covocat, la asociación de coworking de Cataluña. Jordi, bienvenido. Muchas gracias. Encantada otra vez de tenerte aquí en el programa. Ya hacía un tiempo que no... Sí. Ya han pasado muchas cosas que contar. Sí. Pues mira, aquí estás en el sitio ideal para contarlas. Antes de empezar, que te he dicho que eras CEO de un espacio de coworking, de Alpha Espai. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de este espacio antes de empezar a hablar del sector. Bueno, Alpha Espai es un espacio que nació en el 2013 con una idea que teníamos y con poco conocimiento del sector concretamente. Y nacimos pensando que éramos grandes porque teníamos como 200 metros cuadrados a disposición y poco a poco eso ha cambiado, ¿no? Lo que es cierto es que nuestra propuesta ha cambiado en el sentido de que ya no nos basamos tanto en el espacio, porque además hemos cambiado de ubicación, sino en el concepto transversal que nos aporta el coworking. Y sobre todo orientado a la flexibilidad, que después de la pandemia supongo que hablaremos, ha un poco cambiado las reglas del juego en este ámbito de coworking de proximidad y pequeños, ¿no? Entonces lo que estamos apostando es por gente que necesita una oficina móvil, fija, pero móvil, para desarrollar sus reuniones, su negocio, sus horas que no están en casa o que están en otro sitio, más que para pequeñas empresas, ¿no? Que bueno, que es un poco lo que se ha ido hacia otro lugar o la pandemia ha cambiado la propuesta desde la empresa. También he dicho al inicio que eras presidente de Covocat, de la Asociación de Coworkings de Cataluña. Cuéntanos un poco cuándo se crea esta asociación y cuáles son sus principales objetivos. Sí, Covocat nace en el 2014, después que en el 2013 no solo Alpha Espai nació, sino nacieron muchos coworkings, o un poquito antes o un poquito después, de este ámbito pequeño-mediano, y fue un poco el boom de coworking en Barcelona. Entonces todos pensábamos que teníamos la mejor idea y la idea original, pero de lo que se trataba era un poco de tener una respuesta organizada pues para administraciones, para proyectos, etcétera. Y sobre todo para consolidar el concepto, ¿no? Y en qué se basaba ese concepto. Entonces la Covocat, después de compartir con muchos compañeros, nace como una asociación no tanto de espacios, sino de coworking, de concepto de coworking. Y ese concepto que se basaba en la transversalidad y que tenía que tener relaciones con estamentos educativos, universidades o escuelas, con la administración, con proyectos que pudieran desarrollar a nivel territorial y sobre todo cómo potenciar el ambiente coworking a nivel profesional para dar mejoría a múltiples proyectos que hay en cada uno de ellos, ¿no? Porque precisamente esto te quería preguntar, ¿no? Porque ¿qué proyectos están impulsando desde la asociación? He estado visitando vuestra página, he visto proyectos en el mundo rural, Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que me ha tenido bastante suerte porque cuando ha habido Covocat, realmente cuando hemos ido a diferentes
iba a decir ferias, no, a congresos de coworking europeo. Hay muy buenos conceptos en toda Europa de coworkings, pero organizado en el que hayan 40 o 50 espacios, como a nivel Cataluña, no hay, ¿no? Es cierto que somos un poco musculados financieramente, pero el conocimiento nos da una alternativa que es complicada de rebatir, ¿no? Entonces, en el 2014 se nos acercó un ayuntamiento de Ribera d'Ebre en el cual decían que habían hecho un coworking y eso no funcionaba. A partir de ahí decimos, bueno, ¿y qué habéis hecho? Y dice, poner un coworking. Entonces, el espacio no soluciona nada. O sea, al final, si no pones personas, si no pones dinamización y no quieres tener un entorno dinámico con tu entorno próximo, que no será el mismo en Ribarroja d'Ebre que en Barcelona o que en Guissona, no funciona. Entonces, la verdad es que es un proyecto que aún dura, se llama Covocar Rural. Les apoyamos, sobre todo en los 2 primeros años, en la metodología de cómo generar un coworking y qué podía necesitar un coworking en un entorno determinado que ellos conocen muy bien, que al final son los que están en el territorio. Y es un fondo que se ha alimentado de fondos europeos, de FEDER. Convencimos a la Consellería de Agricultura a través de los grupos de acción local que hay en Cataluña, que hay 13, y es un proyecto pues, que lleva ya 8 o 9 años funcionando. Entonces empezaron con 2 coworkings, digamos, rurales, y ahora hay como 20 y pico en toda Cataluña. Lo cual es un modelo que en su entorno lo han exportado, lo han explicado y parece ser que tiene una réplica importante. También he visto que queréis exportar, ¿no?, esta idea de coworking a las universidades, este concepto. Lo he visto que estabais... Sí, bueno, creemos que al final es un concepto de futuro, ¿no? Es decir, en el 2013-2014 nos encontramos en que, sobre todo la Facultad de Economía y Empresa, había una persona en ese momento muy, muy comprometida y muy interesada con el concepto, y sobre todo porque culturalmente en España tenemos que los chicos tienen que salir de la universidad y en muchos casos aún transmitimos que tiene que ser un trabajo por cuenta ajena y que emprendernos para chicos jóvenes, ¿no? Bueno, también se dice que no es para gente mayor o ya senior emprender, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que intentamos con el concepto es introducirlo dentro de la universidad si ellos quieren, y sobre todo darles la visión de que hay opciones y que una opción donde encontrar sobre todo perfiles distintos a los de una sola facultad, es decir, si los 4 son economistas, malo. Entonces, que el coworking puede ser un entorno donde pueden encontrar los partners adecuados o los compañeros de viaje adecuados, ¿no? Porque si hablamos en general en este momento, ¿cómo dirías que se encuentra el sector del coworking en el país? Hombre, en todo este tiempo se ha estratificado, por esa manera. Pues sobre el 15 o el 16 empezaron a venir las grandes corporaciones y a entrar en el mundo del real estate, WeWork, Spaces. Entonces han abierto muchos metros cuadrados basados en un ámbito inmobiliario más que de concepto. Y eso ha hecho cambiar un poco los estamentos o la oferta de cada nivel de coworking. Nosotros nos hemos quedado en el concepto y en la proximidad y en el impacto que todo tiene eso a nivel laboral, los cambios que están habiendo, a nivel propuesta para los autónomos y las pequeñas empresas, sobre todo también con un impacto indirecto a nivel ambiental, es decir, nosotros proponemos que la gente no haga desplazamientos largos y que impacte a nivel económico en su zona de proximidad. Y los grandes al final lo que ofrecen es otra cosa, es internacionalidad, el que tú estés en un WeWork de Barcelona y puedas ir a Madrid y puedas ir a Londres y puedas ir a Berlín, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene su liga. Es como la Euroliga, la ACB o la regional de básquet. Hablo de básquet porque es lo que me gusta, pero vamos, que para que me entienda un poco la gente, hay diferentes ligas y cada uno tiene que saber dónde está en ese sentido. Porque ¿cómo ha afectado la pandemia, ¿no?, y cómo ha afectado la pospandemia en este caso al sector de los coworkings en España? Este cambio de chip que ha habido a la hora de
de trabajar, el teletrabajo, luego Sí. cambios de conceptos. ¿Cómo ha afectado todo esto? A ver, la pandemia fue un palo para el coworking. Sí. Evidentemente tuvimos que la gente se fue a su casa, como la mayoría de las actividades, ¿no? Y la recuperación ha sido lenta, está siendo muy lenta porque las empresas han sido las últimas en incorporarse por temas de prevención laboral, básicamente. Los autónomos han sido, como siempre, son los más atrevidos a pecho descubierto y son los que poco a poco primero se incorporaron a los coworkings. Después estaba el fenómeno teletrabajo, que ahora está siendo un poco malentendido, ¿no? Es decir, ahora están saliendo muchas informaciones de que en la pandemia, lo que se hizo en la pandemia se perdió, de que ahora hay empresas que no admiten la poca productividad que hay en el teletrabajo. Entonces es como todo. La pandemia no hubo problemas de productividad porque no teníamos otra cosa que hacer en casa. Pero buen trabajador es buen trabajador teletrabajando o en la oficina, da igual. Yo como empresario, nosotros tenemos una flexibilidad de teletrabajo acotada a cada persona y a cada necesidad y a cada momento. Porque entendemos que por el tipo de trabajo que hace mi empresa, es bueno tener esa necesidad física de relación tanto profesional, laboral, como personal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Al final también es un cambio cultural de que en España se ha trabajado mucho con la presencialidad y no se ha trabajado mucho con objetivos y tener el trabajo hecho según qué momento. Entonces, al final es un combo que nosotros desde Coworking, cuando la pandemia, lo que intentamos era deslocalizar el trabajo. Es decir, más enfocado a que la gente no tuviera que desplazarse tanto, que pudiera hacer trabajos sin tener necesidad de presenciar tanto, sobre todo para reuniones y demás, sino que la gente pudiera combinar su casa, o no tanto su casa, porque después están las casas de cada uno y no todo el mundo tiene adaptada a su casa a su necesidad, que eso es lo que quiso solucionar la ley del teletrabajo, pero a mi entender, fue muy orientada a los funcionarios. De lo que se trata es que la gente pueda tener una calidad de vida y con una conciliación, ya tengas hijos, ya tengas no sé qué, ya tengas tu vida privada o tu vida personal, ¿no? Entonces, los coworkings podían solucionar eso, es decir, evitar desplazamientos y generar o evitar el aislamiento profesional, enriqueciéndose con otras personas de otras empresas que después lo podrían trasladar a su propia empresa. Pero eso está costando mucho. Está costando mucho. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades que están impidiendo este avance, ¿no?, en el sector? Al final son culturales y de costes. Es decir, si una empresa tiene incluso una administración, que eso lo propusimos a la administración, tienen oficinas, lo que quieren rentabilizar son esos espacios y lo que pagan de alquiler, ¿no? Y después está la formación cultural de los mandos y dirigentes de las empresas medias o grandes o pequeñas en no tener miedo a trabajar con sus empleados de otra manera distinta y generar una relación de productividad distinta, ¿no? Que no la presencial solo. ¿Vosotros habéis notado este cambio de mentalidad o todavía cuesta? Aún cuesta, sí. Porque yo sí que he estado en contacto en empresas que lo han tenido muy claro desde el principio y han dicho, ya no queremos paredes, ya no queremos tal, nos vamos a un coworking, prácticamente han trasladado a la oficina a un coworking con otro estilo, pero sí que hay muchas que les hablas de esto y te quedan con... Sí, no lo quieren ver. Y después, evidentemente, el irse a un coworking en una empresa de 20 personas también es una apuesta económica. Es decir, bueno, dejo de tener un local propio, son menos problemas, el coworking me soluciona toda esa alternativa, tengo unos costes concretos y flexibles según la gente que tengo y me evita mucha gestión paralela. Entonces, es una decisión empresarial, pero a la vez cultural, ¿no? Es decir, me veo en un sitio en que mi gente no solo va a interactuar con sus compañeros, sino que va a interactuar con otras personas que hacen otras cosas. Y eso, yo creo que a nivel personal, si tú como empresario, como mando, lo sabes utilizar, es un conocimiento enriquecedor que puedes tener, ¿no? Además. Y además ahora de cara a las empresas, como tú bien decías, los coworkings han cambiado mucho su filosofía, ¿no? Antes sí que era una mesa y un
de un enchufe y venías allí con tu portátil y ya está, y ahora tienen toda una serie de servicios que prácticamente te solucionan todas las áreas de la empresa. Efectivamente, al final también lo que intentas es un servicio que ha evolucionado y poco a poco se ha ido viendo en base a las necesidades de los propios usuarios de coworking, porque al final ellos te vienen y dicen, oye, no sería, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro. Entonces lo que intentamos es cada uno en su medida de las posibilidades poder ofrecer esas necesidades que podemos ofrecerles a los usuarios, ¿no? ¿Existen áreas o segmentos específicos de trabajo en que se prevé que un crecimiento que sea especialmente alto en tema de coworkings? ¿Algún sector en especial que habéis notado vosotros que a lo mejor... Bueno, siempre hay, el sector tecnológico siempre nos va a aportar cosas, ¿no? Es decir, empresas como Globo, se me ocurre ahora, empezó en un coworking. Sí. Después salen o se mantienen. Airbnb ha acabado en un coworking o está acabando en un coworking. Entonces, pero la masa crítica son las empresas de 3, 4 o 5 trabajadores y los autónomos, y los freelance. Y son los que realmente dan un dinamismo a los espacios diferencial. Además, que entiendo, no lo sé muy bien, eso me lo confirmas tú, que deben ser los que más servicios de los que se ofrecen en el coworking utilizan también. Posiblemente, o los que más networking generan. También eso es interesante. Y al final, nosotros siempre, y eso ha sido una cosa que dijimos en el 2014, y la verdad la gente lo está repitiendo bastante, es que una cosa es emprender solo, tener tu proyecto solo, y otra cosa hacerlo en solitario. ¿Vale? Entonces, el coworking lo que te le hace es no estar en solitario. Tu proyecto puede ser único, puede ser solo porque no necesitas más estructura, pero el tener un ambiente de networking donde puedes conseguir esos partners esporádicos o continuos que te ayudan a fortalecer y ser más competitivo en frente a tus clientes o a tus proveedores, yo creo que eso es algo que ha entendido muy bien este tipo de usuarios. Después de ese boom que hubo de coworkings, hablo de Barcelona porque fue espectacular, sí. Salían coworkings en todas partes. Luego es verdad que hubo una especie de criba y se quedaron los que verdaderamente supieron mantener ese aire o ese espíritu de coworking. Después vimos empezar a aparecer esos coworking sectoriales, donde el concepto ya es un poco diferente a lo que decías tú, ¿no? Porque encuentro partners para mi negocio, para mi idea, para mi emprendimiento, pero si me voy a un coworking sectorial ya es un poco diferente. ¿Cómo están funcionando este tipo de coworking? Bueno, es como todo. Piensa que al principio habían coworkings que incluso los coworkers buscaban que no hubiera competencia dentro de ese coworking. Y eso fue una barrera que fuimos superando aquí poco a también poco. ha tenido que haber un cambio de mentalidad. Entonces, los que querían un sectorial, lo que querían era el potenciar su propio conocimiento con otra gente que pudiera subir igual o más, o absorber trabajo que desbordara a alguien en concreto y poder compartir ese trabajo que venía, ¿no? Sobre todo a nivel han habido de juegos, han habido de inmobiliarios, pero no se ha estabilizado el específico. Siempre al final se ha ido un poco orientado a un multiservicio, pero a lo mejor que en un sitio hay más de algo, pero no como una especialidad. Lo que sí que se ha desarrollado mucho, o se está hablando mucho, es del co-living, el co-housing, que son ya conceptos más inmobiliarios, más residenciales, que mezclan un poco el co en ese sentido y que son espacios para vivir y para trabajar. Y para vivir y para trabajar, ¿no? Pero bueno, todo eso no está tan alejado de las residencias o de los hostels que han existido siempre, pero con una visibilidad distinta o una visión distinta. ¿Con cuántos espacios o cuántos coworkings tenéis dentro de la asociación? Porque me acuerdo cuando empezó que poco a poco se iban añadiendo, eran poquitos, pero ahora ya he visto que hay muchísimos espacios. Pues ahora hay unos 40 prácticamente. Hace poco se han añadido unos chicos de Girona, bueno, de las afueras de Girona, otra en Igualada.
y estaremos alrededor de los 40. Y después de Coworkar Rural, tiene hay algunos que están asociados y otros que no, pero tiene unos 20 y pico, como te he dicho antes, con lo cual que también tenemos cruce de actividades y de temas, es decir, que al final es una red bastante amplia, como te decía antes, ¿no? Que no suele ser habitual. ¿Qué beneficios obtienen todos esos coworkings que están dentro de vuestra asociación? Bueno, visibilidad siempre y sobre todo también lo que proponemos es lo que se llama Visa Pass o Cowork Pass, en este caso, que es la oportunidad de que cada coworker de cada coworking que esté asociado a la red pueda ir a cualquier otro coworking al menos 2-3 días al mes gratuitos. Eso es Entonces, esa movilidad de que te permite de que tú tienes un cliente en otra parte de Barcelona o estás de fuera de Barcelona y tienes que venir a Barcelona, te permite localizar reuniones o localizar en espacios profesionales que al final te ayudan a tener un ámbito profesional mucho más fuerte, ¿no? Que no hacerlo en otros lugares más imprevisibles como se hacían antes. Cafeterías, hoteles, etcétera. Sí, me gustaría que para aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Y que todavía le hablas de coworking y aún ¿no? Arronsan el nas, como se dice aquí, ¿qué ventajas les ofrece un coworking a profesionales y empresas, ¿no? En relación a lo que conocemos como una oficina tradicional. Bueno, a profesionales, sobre todo ahora se le abre un abanico de que no es necesario que tengan un coworking al 100%, sino que puede ser un lugar totalmente flexible, ¿no? En el cual yo tengo mi estructura ya en casa y estoy muy acostumbrado, etcétera, pero te hace romper con tu rutina y tus 4 paredes y te lleva a un ámbito en el cual hay gente que sabe lo que haces y tú sabes lo que hacen otras personas, con lo cual, bueno, ese radio sigue creciendo. Y creemos que eso antes se hacía se hacía lo mismo, pero de otra manera, y ahora es mucho más, si tú tienes esa predisposición, es mucho más gratificante. Y las pequeñas empresas tienen ese doble connotación que te decía de estructurar tus gastos como empresa y después generar una actitud a tus empleados totalmente distinta y un aprendizaje como mando o como empresario también muy, muy interesante. Y cuando un profesional viene a vosotros, ¿no? Buscando un espacio para trabajar, entiendo que cada vez, antes se miraba solo el espacio, mira también todo lo que hay detrás, ¿no? de ese espacio. ¿Cuáles son los servicios que más os solicitan? Bueno, sobre todo van a los básicos de siempre. Conectividad, no silencio, pero sí no gran ruido. Que eso sí que es un poco, a veces, lo que controlamos más en los espacios pequeños, cuando viene gente o propuestas que necesita hablar mucho por teléfono, que no pueden levantarse o no pueden irse a la sala de reuniones o a las cabinas que muchos espacios proponen, porque no son esporádicas, sino son continuas. Ese cliente normalmente es complicado de encajar en una oficina en la que, bueno, a veces hay tonos de voz, pero la gente puede trabajar tranquilamente. Eso lo piden mucho, esas dos. Y después, la capacidad que tengamos en facilitarles servicios varios, pues como puede ser sobre todo servicios de administración, redes, gente que les pueda complementar este tipo de potencialidad en su actividad. Jordi, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando a partir de ahora el sector? Depende de nuestra resiliencia, ¿no? De nuestra capacidad de seguir pensando que el coworking no se tiene que quedar quieto. Al final tiene esa dinamización que nosotros basamos y que pedíamos en el 14 para que funcionaran. Esta dinamización tiene que ser adecuada a lo que va sucediendo, ¿no? Entonces depende de que nosotros sepamos manejar estos cambios y ofrecer en estos espacios utilidad para que los otros puedan generar mejor su negocio o su proyecto, ¿no? Esa es la clave para nosotros y bueno, para eso este año vamos a retomar el Coworking Day, que es un día donde nos juntamos todos e intentamos no saber lo que ha pasado, sino cómo podemos afrontar el futuro. Invitamos a todos los actores que pueden estar ahí interesados
y si no pasa nada, en octubre lo retomaremos porque desde la pandemia que no lo hacemos. Entonces, ahí es un poco nuestra intención, ¿no? El saber qué pasaría. Y creo que se están logrando cosas. Por ejemplo, hay dos casos, uno en Amposta, que fue el más gratificante, y en algún municipio también se está pasando. Nos llaman un día de Amposta y me dicen, oye, que es que el ayuntamiento quiere hacer un coworking. Entonces, mediante Coworking Rural y demás, dijimos, oye, ¿por qué vais a gastar dinero en un coworking teniendo un coworking local que está asociado y que está disponible para que para que podáis colaborar, ¿no? Y al final nos consultaron, estuvimos trabajando en base a lo que ellos podían hacer más, y al final están haciendo becados para que puedan ir al coworking, proyectos nuevos, proyectos jóvenes o no tan jóvenes, pero al final se está buscando que todo esta transversalidad de actores funcione y también sea óptimo y sea beneficioso tanto para la administración como para el objetivo que quieren, ¿no? Sí, claro, porque no se trata solo únicamente de crear un espacio, sino que sea útil para el entorno también, si no... Exacto, ¿no? Y al final es como todo, igual que los ayuntamientos o las diputaciones cuando hacen mentorings y demás buscan a profesionales, pues el espacio también se ha de considerar un lugar porque ellos no tienen la misma dinamización, porque no pueden. Simplemente o porque el concepto es distinto de un coworking público a un privado, ¿no? Jordi, ya para finalizar, porque prácticamente ya estamos en el tiempo, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran un poco más de información, conocer vuestros espacios, déjanos una página donde puedan encontrar esa información. Facilita, www.cowocat.cat, y allí está tanto el correo electrónico como un teléfono que los jueves podemos atenderles. Y cualquier información que quieran pueden escribir y gustosamente les ayudaremos en lo que podamos. Pues Jordi, muchísimas gracias como siempre por haber pasado por el programa. A vosotros por invitarnos, por acordaros y por el interés sobre todo en que esto siga vigente y que podamos seguir evolucionando. Pues muchas gracias, Jordi. A ti, Montse. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.